Hola amigos de Bajo Techo, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a tener un tema espectacular en este gran podcast que, como ya lo saben, se llama Bajo Techo. Y primero que nada tenemos de este lado a Luis de la Mora, que seguramente ya lo habrán visto en otro episodio. ¿Qué tal? Muy buen día. Un gusto estar aquí. Y ahora me toca presentar a un gran invitado que hoy tenemos el placer de tener de este lado, que es Rubén Ballesteros. Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Pues no, al final el placer es para nosotros. Oigan, pues les vamos a platicar y hoy el tema está increíble porque vamos a hablar del sector de lujo en la Ciudad de México. Y qué mejor que hablarlo con el experto de los expertos, que es Rubén. Rubén, platícanos primero que nada un poco sobre tu experiencia, platícanos el por qué elegiste el sector de lujo y nada más, Claro, platícanos. pues mil gracias por estar aquí. Mira, llevo en el sector de ultralujo, que es todavía un nivel arriba Más. de lujo. Sí, 6 años llevo en esto, ¿no? Comencé, como todos tal vez, con todo tipo de propiedades y decidí especializarme. Hoy en día manejamos el segmento de ultralujo residencial. Solamente me dedico a departamentos, casas, oficinas y todo lo demás. No es algo que hacemos claro. porque también, bueno, fundé una inmobiliaria que se llama Baicama. Y Ujú. justamente el valor agregado que intentamos darle siempre a nuestros clientes es esa parte de la especialización. Ok, sí, Está como muy la bueno. parte de la exclusividad, ¿no? De que yo estoy 100% especializado y soy exclusivo de este sector, Sí, ¿no? Oye, platícanos, ¿pero qué es ese algo que dice me voy a especializar en el ultralujo? yo creo que para que tú puedas comercializar algo, también debes de hacer clic con el producto que estás vendiendo. Ok, Claro. Y pienso que las características de las casas, el tipo de comercialización era algo que empataba conmigo y era algo con lo que me sentía cómodo. Entonces, parte de la especialización que la fui descubriendo, ¿no? O sea, en un inicio, pues no era el plan, tal vez, Sobre la claro, pero sí, sí, marcha. conforme sí. vas, exacto, vas avanzando, entonces encontramos esta parte y es algo que me gusta. Ok, ahora platícanos, ya que nos dices que estás un paso arriba del sector de lujo, platícanos porque probablemente muchos de los que nos escuchan no saben a qué nos referimos con esos escalones a los que realmente nos referimos, ¿no? Platícanos cuál es la diferencia entre el sector de lujo y el sector de ultralujo. Mira, va un poco por zonas o colonias. Nosotros cubrimos lomas de Chapultepec, por ejemplo, Bosques de las Lomas, Santa Fe, todos los clubes de golf, Pedregal, Polanco, ¿no? Digamos, por ahí podemos comenzar, ¿no? Por el Ok, tema de de zonas, ubicación, de zona. ubicación y también por una cuestión de precio. Ok, Claro. Como referencia, a partir de 20 millones, ¿no? ok, Hasta 60, 70, 150 millones de pesos y no tiene Sin límite. tope. Sin ok, Claro. tope, sí. perfecto. Y el ultralujo entonces es a partir de los 20 millones. Yo lo divido en gama alta y ultralujo. Gama alta Ok, de 20 a 40 millones y de 40 millones hacia arriba cambia un poco el cliente, ok, ¿no? O sea, a pesar de que son presupuestos altos, sí cambia el tipo de cliente, el tipo de estrategia que necesitas y a eso es lo que yo le llamo ultralujo. ok, perfecto. Excelente. ¿Y cuáles son esas probablemente características que tienen estas propiedades que son de superlujo? Porque al final el ultralujo, pues no nada más seguramente es el precio, ni seguramente no nada más es la ubicación, pero ¿qué es todo eso que conlleva el trato a una propiedad de ese tipo, ¿no? Sobre todo a la en el momento en el que tienes que comercializarla, ¿no? ¿Cómo la vas a tratar al momento de exponerla para vender? Esa es una súper pregunta. Hay varias características. La primera te podría decir que es el tipo de amenidades o el tipo de valores agregados que te da el vivir en cierto desarrollo o en cierta propiedad. Por ejemplo, que tengas un concierge, que tengas una cabina de masajes, que tengas 2 filtros de seguridad, por ejemplo, en algunas ocasiones que tengas campo de golf, por Ok. ejemplo. Como los servicios, ¿no? Que Los te da eso. servicios que rodean la experiencia de vivir justamente en ese tipo de inmueble. Ok, Ok. hablamos un poco del tema justo de experiencia, ¿no? Pero a mí se me viene un poquito a la mente también la parte de
probablemente los acabados, ¿no? No Justo. estamos hablando a lo mejor de probablemente un piso laminado, sino hablamos de pisos a lo mejor de calidades, pues, justamente de ultralujo, en donde vemos maderas importadas o a lo mejor mármoles de, pues, Totalmente. exóticos, ¿no? Sí. Otro punto justamente son los acabados. Puedes ver mármoles exóticos como lo acabas de mencionar, que se vuelven exóticos porque al final hay como minas de mármoles que tienen pues un volumen que tal vez ya no alcanza para volver a sacar más mármol. Entonces hay algunos tipos de mármoles que ya no existen y entonces se vuelven todavía más valiosos porque es difícil reponerlos. Claro, Tal cual la piedra ya no existe. El tipo de arquitecto, esa es otra, ¿no? O sea, ¿quién te hizo la casa? ¿De quién es el diseño que estás viendo? Eso es importantísimo. ok, Porque así como podría tal vez tropicalizarlo a que buscas cierta marca de autos, de ropa, con ciertas calidades, también está la parte de los arquitectos, ¿no? Es el mismo Buscas caso. su diseño, su sello también. claro. Sí, sí, por ejemplo, aquí podemos llegar a ver mucho de, a lo mejor Artigas o ese tipo de arquitectos que a lo mejor y ellos por sí mismos ya tienen esa etiqueta de justo una construcción como tan espectacular que le dan ese valor agregado a la casa, ¿no? Sí. Correcto. Y que a lo mejor y probablemente hasta este mismo pues despacho de arquitectos también es como yo no voy a construir una casa de mi despacho en una zona en donde probablemente pues no va de la mano o no va en la línea en donde realmente pues debería de estar situada una casa. Entonces como que Claro. ayuda mucho a que el mercado pues al final te ayuda también a ti a que esté en esos sectores de zonas como tan específicos, ¿no? Te dan Claro. un respaldo. Y vaya, los arquitectos de manera particular tienen como su checklist de características o conceptos que tienen que cubrir para aceptar un trabajo, pero creo que por presupuesto, por tipo de casa, por materiales, todos terminan en zonas muy específicas. Sí, 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 totalmente. Sí. Y dime algo, ¿cómo ha evolucionado la demanda de clientes que pueden adquirir este tipo de propiedades? Porque, pues también, pues la realidad del país en el que vivimos es que, pues yo creo Es que, un no sé, nicho sí, o sea, es un muy nicho especializado. súper, súper pequeño, ¿no? Sí. Y justamente es tan especializado como tú, porque pues estamos en una población en donde, pues la mayoría no estamos en ese sector, ¿no? Sí, mira, al final es un nicho como tal y como todo mercado, desde interés social hasta vivienda tradicional, pasando por lujo, gama Sí, alta, ultralujo. residencial plus, Son, etcétera. son nichos de mercado y nosotros atendemos la necesidad que existe porque partimos de cubrir una necesidad como lo es la vivienda, Claro. ya sea de una vivienda de interés social o ya sea una vivienda de 80 millones de pesos, ¿no? La base es la misma. Claro, y eso me encanta, o sea, porque yo creo que al final el sector al que tú te dedicas o el sector al que yo me dedico, pues al final es lo mismo, asesoramos a clientes, nada más que probablemente mi cliente me exija algún tipo en específico de requerimientos y a ti otro tipo de Sí. requerimientos, ¿no? Entonces, pero dime algo, a través del tiempo, a través de los años, a través de tu experiencia, ¿cómo, cómo ha incrementado o se establece igual o cómo has sentido el mercado sobre la demanda de este tipo de propiedades en específico? Tienes varias cuestiones importantes, varias temporalidades también. Ok, La situación política, claro, en el año electoral que me digas, con el color que sea, claro. siempre hay inestabilidad, ¿no? Altibajos. Altibajos. El tipo de cambio, hablando de dólar, por ejemplo, Claro, también te mueve ciertos factores de compra en los clientes. Entonces, es un mercado que se mantiene bien, como todos los mercados, con sus altibajos, ¿no? Te diría que ok. atienden esos altibajos a esos factores específicos. Claro, Claro. sí, totalmente. Y justamente hablaste sobre el cambio de, yo creo que de la moneda, porque muchas de estas propiedades las podemos llegar a ver que están justamente evaluadas en dólares, ¿no? Sí, O creo que en euros prácticamente no, pero más en dólares, ¿no? sí, Lo exacto. usan como base. Exacto, se usa esa base. Anteriormente era más que podríamos encontrar propiedades dolarizadas, pero hoy en día por las fluctuaciones del tipo de cambio, también un poco la recomendación es hacerlo en pesos, Claro. ¿no? Porque un tipo de cambio
estable te da un mercado estable. Claro, Pero totalmente. un tipo de cambio con variaciones, entonces hoy la propiedad puede costar 60 millones y mañana puede costar 50, ¿no? O sea, Se Exacto. con esos presta, brincos tan grandes. claro. Sí. Sí. Algo, por ejemplo, de este tipo de propiedades, que es gente de un más alto nivel en México, también cómo ganarse esa confianza para ir a ver esas propiedades, desde el interesado que quiere vender hasta el que quiere comprar, porque pues no cualquiera se va a acercar de forma, tal vez te mandan a un tercero, no sé, esos acercamientos y esos seguimientos, porque debe ser un trabajo muy, muy importante que haces. Sí, fíjate que es una muy buena pregunta. Lo que hacemos es una estrategia de privacidad. Ok. Esta fue una estrategia formada por abogados, por ejemplo, para garantizarle al cliente que desde el nombre, el teléfono es bien resguardado, ¿no? Y Ok. también algo muy importante es que, pues, somos muy públicos, por así decirlo, en redes sociales y el beneficio que esto te da es que ya llegan familiarizados contigo y de cierta forma, aunque no te conocen en persona, pues te ven. Y eso Claro. ayuda muchísimo a que exista mucha confianza. Dime algo, Rubén. Digo, yo en algún momento o tenemos algunas propiedades del sector de ultralujo. De hecho, Hemos compartido, hemos sí, compartido algunas clientes o propiedades. sí. Y a mí me pasa mucho que justamente en este sector pueden llegar a ser un poco miedosos los clientes, sobre todo los clientes propietarios. Ujú. Los clientes compradores probablemente sí, pero como que ya saben que se tienen que arriesgar a eso si quieren comprar y quieren ver una propiedad. Pero los vendedores, no sé si a ti te pasa que al momento de hacer esa difusión o esa Ujú. o prácticamente poner a la luz esta propiedad en el mercado, pues se vuelve un poquito complejo y minuciosa el trabajo que tienes que hacer, pues porque muchas veces como de, por ejemplo, tú que usas tanto las redes sociales, pues ¿cómo le haces para que ellos no se sientan tan expuestos? O sobre todo cuando las propiedades están ya aún habitadas, ¿no? Sí, es súper Claro. importante esa parte de cómo cuidamos la privacidad y al estar especializados conocemos los temores o esas posibles barreras que pudiera tener un cliente al momento de comercializar y ya las trabajamos muy bien desde el origen. ¿A qué me refiero? Cuando grabamos una propiedad, usualmente uno de los temores es, oye, no me vayas a grabar fotografías personales. Y es una de las recomendaciones que nosotros damos. Y llegamos a una propiedad a grabarla, quitamos las fotografías personales, por ejemplo. Ok. Todo eso se lo explicamos al cliente para que también se quede tranquilo. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, justamente es algo de lo que yo hago también, las quito, pero probablemente he llegado a una casa en donde tienen la foto de la boda, pero está gigantesca y es como de, ay, bueno, tenemos que bajar ese cuadro, ya sabes, o sea, Sí, sí, sí. se vuelve a veces un poco más complejo el trabajo que hay detrás de, pues, el simplemente publicar una propiedad, ¿no? Además de que, pues, muchas veces te dicen, sí la publicas, pero solamente en tal, tal y tal, pero en tal y tal no hay forma. Entonces, como se vuelve complicado. Ah, pero me la vendes rápido, ¿no? Sí, O sea, ¿qué tal? Véndemela Justo. rápido, pero no la puedes publicar en 1000 lugares. Y es como, ahí es donde se vuelve a lo mejor un poco más complejo, sí pasa. ¿no? Sí pasa y lo que hacemos es, desde un inicio que tenemos la relación con el cliente, somos muy transparentes y cuando existen estos temores los platicamos y los intentamos resolver, pero hay veces que por el estilo del cliente no se logra, ¿no? Y nos piden justamente, oye, a ver, tal vez tómale fotos, pero no lo subas a redes sociales. Y lo que hacemos es, ok, puedo acceder a eso, solamente que el riesgo es que la comercialización se va a tardar tantos meses más, ¿no? O sea, Claro. manejamos promedios, nunca podemos garantizar No, una no, venta, Definitivo. pero tenemos promedios de mercado. Entonces lo que hacemos es darle visibilidad de la parte negativa de no hacerlo. Y yo claro. siempre digo, lo que no se ve no existe y por lo tanto no se vende. Sí. Por ejemplo, en un caso de negociación, a veces vemos de propiedades, vamos a llamar sobre 10 millones de pesos, que se están peleando y no se cierra por 100,000 pesos, ¿no? En tu caso, que son volúmenes muy distintos, ¿es igual? O sea, ¿las ofertas Sí, también le bajan un porcentaje importante? ¿O cómo se fijan? Ahí también tú tienes un rol importantísimo como Sí, intermediario en la negociación, que pues también en tu caso es pues por poquito, yo ya prefiero llegar a un acuerdo con estas personas, ¿no? sí. Y eso te diría que pasa en en todos los todos los sectores. mercados. Sí, 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 sí. A veces nosotros nos subimos al barco con el propietario que tal vez está excediendo ya su límite de negociación, con el propietario, perdón, con el comprador que tal vez está subiendo un poco
superior a sus capacidades y nosotros también nos subimos al barco, tal vez Claro. dejando por ahí alguna parte de la comisión, por ejemplo, ¿no? Lo que buscamos siempre es priorizar la venta y cumplir lo que le dijimos al propietario en este caso y también por otro lado al comprador, ¿no? Claro, al final, o sea, la verdad es que creo que es un tema, o sea, muy bueno que tocaste, o sea, sobre todo ese punto, porque a mí también me ha tocado, ¿no? Y yo creo que la gente piensa como que en algún punto nosotros nos montamos en nuestro macho y es como de, ustedes dos pelense y a ver, o sea, realmente si queremos que suceda una operación y que se dé de una forma en donde también se note y se vea nuestro profesionalismo, en donde el interés real no nada más es vender la propiedad, sino un interés real ante dos personas que uno quiere adquirir una propiedad pero que probablemente es un sueño y el otro quiere vender una propiedad pero que probablemente es una necesidad, ¿no? Claro. El tener que Sí. venderla en ese momento. Entonces, es en donde pues nos damos cuenta de que realmente tratamos con gente, con personas, con sentimientos, con emociones, en donde y creo que nosotros lo vemos todo el tiempo, ¿no? O sea, en una negociación vemos todas las emociones explotando al mismo tiempo. Y justo, o sea, yo creo que en el tema del rango de negociación tú también haces una estrategia de ventas en donde pues ya tienes desde el momento en el que publicas la propiedad, ya sea en redes sociales, en portales o en donde sea, tú ya tienes en la cabeza pues más o menos platicado con el propietario, no, pues nuestro rango de negociación va en tanto y pues tú también le vas jugando por ahí, ¿no? Sí, sí, justamente lo que hacemos es darle 3 precios al propietario, todos dentro de un rango de mercado. Ok, Tal vez el primer precio muy pegado a lo mínimo que vale esa propiedad y por lo tanto la cancha de negociación se reduce. Un precio medio y un precio alto, y lo entrecomillo porque no es un precio fuera de mercado, sino el límite que tiene esa propiedad para no considerarse Fuera de cara ni mercado. fuera de mercado. claro, totalmente. Entonces, el primer paso es encontrar el precio correcto al que salgas al mercado. Y entonces el efecto que esto tiene con la mayoría de los compradores es que ofertan sobre montos correctos. Ok. Sí, Sí, es como una ahí guía. no nos pasa cuando a mí me ha pasado. La verdad es que no sé por qué, pero últimamente me pasó con dos clientes y que les dices esta propiedad y ven la propiedad y es como de, ¿es negociable? La realidad es que a mí nunca me gusta decir no es negociable. Como que yo siempre, primero porque yo sí ya estipulé un precio, pues en donde sí existe un rango de negociación, pero segundo porque pues yo creo que al final la decisión no es nuestra y no puede saber en ese momento el propietario en qué situación está como para tomar esa decisión, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre digo que sí, pero malo. O sea, es un arma de doble filo. O sea, cuando dices sí es negociable, o sea, me han llegado a pasar unas ofertas que tú dices, en verdad, No sé si no voy se a la pasar. quiero pasar Sí. al propietario, pero sé que tengo la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Y ahí es un poco el estilo de comprador, nos sucede mucho. Esa pregunta yo creo que no falta en cualquier segmento. Sí, en cualquiera. Sí es negociable dentro de algo razonable. ¿Y a qué me Claro. refiero? Y les doy ejemplos, ¿no? Si la propiedad cuesta 55 millones, algo razonable sería 1 millón, millón y medio. Y tal Claro. cual se los digo, ¿no? Porque es también una parte de equilibrar la balanza tanto del propietario como comprador. Y aún así hay ofertas que nos las mandan en este ejemplo de 55 En 50. 47, Ay, no. ¿no? O sea, Sí, te quieres poner a llorar porque es que en es verdad una situación difícil, sí. sí, Claro. el presentar una oferta así a un propietario, o sea, los regañados acabamos siendo muchas veces nosotros, o a mí me pasa, es como de, pero ¿por qué? ¿Que no le dijiste que era ese precio? Y yo, sí, pero, o sea, yo Claro. no puedo controlar esa parte del cliente, ¿no? Y hay algunos que te lo anticipan. A ver, yo tiro muy bajo la oferta. Ok, tal vez no pase tu oferta. O sea, Sí, te sí, sí. anticipo que con mucho gusto voy a darle la oferta al propietario, pero puede ser que no pase. Y se lo anticipamos. Totalmente. Claro, sí, y ahí entran factores a considerar, no sé, impuestos, ¿no? Claro. Por ejemplo, te iba a hacer la pregunta, ¿hay personas, compradores que normalmente lo ven como negocio? O sea, como normalmente inversión. siempre es más como por gusto personal? En este caso son las residencias. Es Sí, donde totalmente. crecen los hijos, vive su familia. Entonces, al final todo inmueble se convierte en, detrás de todo lo que involucra o del objetivo de esa propiedad, se convierte en una inversión, pero no es el principal objetivo. Sí, no, Sí, yo es creo más que gusto. en este tipo de propiedades son un poco más como compras patrimoniales, ¿no? Exacto. O sea, al final el adquirir una propiedad de este tipo, pues sí es una inversión, pero a largo plazo
llega a ser también un gasto, ¿no? Porque son propiedades que también necesitan un mantenimiento Sí. que, bueno, ni se diga, que necesita de mucha gente para poder mantener esa propiedad. Entonces, pues la realidad es que en algún punto, pues acaba siendo, pues, no tanto una inversión. Sí, el mantener una casa de forma ideal tiene un costo elevado. Ujú. Claro. Y yo creo que desde cualquier segmento del que se hable, el cambiar un foco, el que ya se descompuso la puerta, la chapa, obviamente entre más arriba te vas, son propiedades más grandes, tal vez con tecnología, tal vez con componentes de precios más altos y entonces todo eso se magnifica. Claro, totalmente. Sí. Y hablando, por ejemplo, digo ya, aquí entre nos, aquí no hay secretos. Realmente, pero en serio, Rubén, o sea, aquí en este podcast hablamos sin tapujos. ¿Realmente cuántas propiedades puedes llegar a cerrar al año de ultralujo? Del sector. Teniendo una estructura correcta, como la que nosotros tenemos en Baikama, teniendo una estrategia correcta también de comercialización, marketing digital, cómo presentas una casa desde una fotografía, te diría que pueden ser más de 20 al año. Ok, oye, ¿me das O sea, trabajo? Te doy un dato, el mes pasado vendimos 4, tan solo en un mes. Solo en un mes. Ujú. Dice Claire que también que si le das trabajo. Claro, No, oigan, la verdad es que, a ver, pero también estamos hablando de un sector en donde esto te pasó el mes pasado. Pero la realidad es que también en cuántos también meses hay meses que... hay meses que no hay Sí, nada, o sea, no, y el trabajo que conlleva toda esa operación desde Sí. muy atrás, ¿no? te diría que pueden ser 20 propiedades anuales, pero de igual forma como suena muy romántico y muy padre, oye, vendí 4 propiedades de tantos millones, que juntándolos son más de 100, por ejemplo, Sí. hay una inversión muy importante detrás para que se logre. Claro. Y no todo el mundo lo tiene claro y no todo el mundo le gusta invertir, por ejemplo. Sí, y yo creo que ahí viene también un poco un tema que ya lo hemos hablado en otros episodios, pero es el tema de cómo, pues realmente nos dicen que por qué cobramos esos porcentajes de comisión, ¿no? Y al final creo que la gente piensa que nada más, a ver, también entendemos que es un sector en donde, pues si tu abuelita mañana se despierta y dice quiero vender una casa, pues lo puede hacer, ¿no? Pero la realidad es que los que realmente lo hacemos de una forma profesional, pues sí le invertimos pues en muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, El ¿no? know-how. Sí, esto es una muestra de cómo invierten ustedes. Exacto. Entonces, es parte de, es un poquito un ejemplo de nuestro trabajo y todo lo que estamos dispuestos a hacer con tal de, pues, realmente comercializar de la forma correcta y vender propiedades de la forma correcta. De acuerdo. Entonces, yo creo que en tu sector, bueno, ni se diga, yo creo que es una forma aún más complicada de hacerlo, justamente porque tiene que hacerse todo muy minucioso, pero también con mucha seguridad, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad es que, no sé, ¿tú qué opinas al respecto, Luis? Pues estoy imaginándome el trato al cliente, las experiencias que he tenido así con, vamos a llamar AAA, vamos a estar hablando alrededor de $7 millones. Seguimientos muy distintos, tratos muy distintos, tal vez no tantas preguntas, ¿no? Mucha atención. Ahí no sé si has tú encontrado varios retos o algunas dificultades que dices, híjole, esto aquí yo me estoy ganando ahora sí que mi trabajo, ¿no? Sí. Yo creo que el trabajo se comienza a ganar desde cosas muy básicas, ¿no? Por ejemplo, las fotografías. Nosotros tenemos una fotógrafa in-house y hay una regla en la inmobiliaria, no podemos publicar ni fotografías tomadas por los asesores, ni fotografías que toman los propietarios, ¿no? Que te las mandan. Creo que el trabajo se comienza a ver desde esos detalles, Claro, ¿no? En donde totalmente. le entregas calidad al cliente, podemos resolver cualquier tipo de detalle, desde quién te pone el clavo para el cuadro en tu casa nueva o una estrategia fiscal, ¿no? Claro. Robusta, tenemos proveedores. O sea, creo que todo ese porcentaje que cobramos, ¿no? O sea, cual sea el que cobren en el mercado, se demuestra a través desde un inicio, ¿no? De todo el proceso. Al final yo creo que si tú le das Claro. un servicio que justo creo que es un poquito como trabajamos, es el tema de dar ese servicio 360 al cliente, ¿no? Sí. En donde se sienta apoyado, no nada más te voy a vender tu casa, ya te encontré al cliente y ahí se ven, no. O sea, es un servicio desde, pues,
toda la parte de la comercialización, el encontrar el cliente, el primero que nada comercializarlo de la forma correcta, el que lleguemos a una negociación correcta en donde se sientan cómodas ambas partes, o sea, todo el proceso notarial y todo lo que conlleva el proceso notarial, que justamente muchas de las partes, pues, asesorías fiscales, ¿no? O sea, hay un trabajo atrás que, o sea, realmente nosotros no nos desentendemos al momento de encontrar al cliente, ¿no? Sino realmente creo que nunca nos desentendemos porque también hay mucho trabajo postventa, Claro. o sea, hay infinidad de cosas que probablemente muchas veces los clientes no llegan a ver, ¿no? Claro. Y sí, No, ¿verdad? no, sí. Y entonces ahí es en donde justamente creo que es tu diferenciador, ¿no? Sí, justamente. Y también esto atiende un poco, hay veces que nosotros cobramos 5% del valor final de la venta. Y en muchas ocasiones el propietario te dice, oye, ¿por qué tanto? Ujú. Bueno, tanto dependiendo a dónde lo veas, ¿no? O el típico de la otra inmobiliaria me está cobrando Exacto. el 4. Me cobra el 4, me cobra el 3%, ok, pues trabaja con ellos, ¿no? Porque es la Claro. calidad que te van a entregar de un 3%. Entonces, nosotros también es una cuestión no de convencimiento, sino de demostrar el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Yo te voy a cobrar 5% y sí, esa comisión se magnifica en millones, ¿no? De comisión, aunque suene un poco exagerado, pero sí, ¿no? O sea, Sí, ese sí. 5% se traduce a millones. Y te pongo un ejemplo. En una casa de 80 millones, cobramos el 5%. Entonces, si el propietario me dice, oye, ¿no crees que estás alto? Bueno, no, porque yo voy a poner 80 millones en tu bolsillo. Claro. Y eso tiene un precio. Claro. Sí, ¿no? lo Totalmente. estás justificando. Entonces, es una justificación, pero insisto, comienza desde un inicio, ¿no? Desde cómo captamos al cliente, qué le demostramos, cómo cuidamos su privacidad, el tema de notarías, tema de contratos, cómo cuidamos todo el proceso. El tema también de calificar a los clientes interesados Importantísimo, sí. al momento de las visitas. O sea, a mí me filtrar. pasa mucho y yo soy sumamente cuidadosa en el sector justamente de ultralujo cuando llegamos a tener propiedades de este tipo, pues yo creo que es de lo más importante. Y no nada más, y sí, obviamente lo más importante para el cliente y la propiedad, pero también para nosotros, ¿no? Sí. Al final es un sector en donde también nosotros estamos mucho en riesgo y pues Estamos expuestos también. hay que medir ese tipo de situaciones. Nosotros tenemos ciertos métodos para poder garantizar esta seguridad por dos razones. Por nuestros asesores. En Baikama tenemos asesores que trabajan mostrando estas propiedades y vendiendo las casas. Entonces yo tengo un compromiso también con ellos. Y lo que hacemos es, tenemos un sistema de listas negras en donde filtramos al cliente quién es. No podemos dar una visita si no hay una identificación. Seas quien seas. Claro. Salvo casos muy específicos, tal vez alguna figura pública que sabes perfecto quién es. Sí. Y entiendes un poco la parte de privacidad y no te van a dar nunca una identificación, pero no hace falta porque sabes quién es, ¿no? Sí. O sea, lo googleas, es el número Exacto. 1 que te sale, pero ni siquiera lo tuviste que googlear porque ya lo tenías Porque en la tú cabeza. lo ubicabas. Claro. Sí. ¿no? Entonces, en esos casos, tal vez podemos omitir y tener estas consideraciones, pero te diría que son muy contadas. Y también el otro punto de por qué lo hacemos, porque al final vamos a las casas, a los departamentos de nuestros clientes, en donde están sus fotografías. O sea, es una, su vida. Es una cuestión que Sí. tienes que resguardar. Estás en la intimidad Exacto. del cliente, tal Exacto. cual. Exacto. Sí. Justo. Entonces, resguardamos todo eso y lo atesoramos y cuidamos todos los puntos débiles. Totalmente. Ujú. La protección, ¿no? Dime algo, Rubén. Sí. A ti, Rubén. ¿Qué es lo que más, en dónde probablemente puedas llegar a sentir que es lo que más se te ha complicado de dedicarte en este sector? Pero a ti, en específico. En específico, a ver, O en donde has tenido como esos que dices, Esas ay, aquí montañas. siempre me cuesta trabajo. Hay dos puntos. Te diría que el primero fue en el inicio, en el arranque que tuve hace 6 años, en donde estás en el punto de saber si estás hecho para esto o no estás hecho para esto. Y hay infinidad de casos en donde yo decía, ok, creo que no es por aquí, Claro. ¿no? Y siempre hay un momento en general que es, a partir de que te dicen que sí, quieren comprar la propiedad, a la firma de contrato. 100%. Ese gap a mí me pone muy nervioso. Totalmente. Es donde más se nos caen las operaciones. Sí. La realidad es Sí, que sí, sí. justo en ese gap es en donde ya
no sé, un día antes se fue a ver otra propiedad y ups, Sí, o a lo ¿verdad? mejor ya amaneció Sí. de malas el cliente y ups, y entonces, o sea, es en donde todas las emociones yo creo que es donde más están a flor de piel, ¿no? Sí, y es de todos, del propietario, del comprador, de nosotros, porque al final nosotros tenemos que ser imparciales. Totalmente. Hay muchas operaciones que tal vez en el mundo inmobiliario se trabajan en alianza, ¿no? Tal vez tú tienes al cliente y yo la propiedad o Claro. viceversa, pero también hay veces que tenemos operaciones que cerramos internas, con cliente propio y propiedad Oye, de wow. Dicam, Ese ¿no? es el match Sí, perfecto. sí, sí, ese es lo perfecto. Y entonces tenemos que ser imparciales, darle la seguridad al propietario de lo que le preocupa y darle la seguridad al El comprador comprador. de lo que le preocupa. Claro, totalmente. Y yo creo que mucho el tema al final cuando somos mediadores es el tema de apagar esos miedos de los clientes, ¿no? O sea, yo creo que más que a veces llegamos a hablar mucho de las necesidades porque al final somos vendedores, pero creo que lo que más se puede llegar a sentir en este tipo de operaciones son los miedos, ¿no? Pero de ambos clientes, o sea, toda la incertidumbre de uno y la incertidumbre del otro y nosotros como mediadores tenemos a veces que como apaciguar ese tipo de Sí. emociones, ¿no? Que justamente ese contexto me gusta mucho porque hoy en día el tema de inteligencia artificial suena muchísimo, ¿no? Ujú. Y hay muchos trabajos que se cree que van a desaparecer, pero yo creo que en el tema inmobiliario, al ser una operación tan humana, Justo. en donde están involucrados sentimientos, formas de Claro. pensar, Emociones. no es sí. tan fácil el Sí, que sí, una computadora o un proceso de inteligencia artificial lo resuelva, sí. porque O tienes que ser sea, muy conciliador. definitivamente nuestro trabajo no va a ser reemplazado por, Sí, el por feeling, la inteligencia. ¿no? Tener feeling, también entender al cliente, ¿no? Hay veces que vas por el camino hacia un departamento y terminas comprando una casa, Sí. ¿no? Y sí nada que pasa. ver. Entonces, esa parte, ese feeling de entender qué busca y hacia dónde va, porque la búsqueda de un inmueble pueden hacer justo por un Sí, departamento y sí, terminar sí, comprando incluso en otro estado o claro. un terreno, ¿no? Por ejemplo. Sí, Entonces, sí, sí. esa parte yo no creo que se pueda suplir. La Totalmente. lectura, ¿no? Que Exacto. tienes con tu Sí, cliente. Estoy sí, 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 totalmente de acuerdo. justo. Pues, Rubén, muchísimas gracias. Yo creo que hay muchas dudas más respecto a este tema, porque pues yo creo que también es un sector que además nos encanta ver, ¿no? O sea, ¿quién no está en TikTok, en Reels, de que todo el tiempo está viendo propiedades espectaculares, ¿no? O sea, por favor, vayan a sus redes sociales y por favor, échense un taco de ojo porque Gracias. Es está inspiracional. espectacular. Muchas Todos gracias. queremos una propiedad de las que tienen inventario, Muchas Rubén. gracias. Y pues la verdad es que también trabajar con Rubén es espectacular. Yo creo que de ahí también nos conocemos y creamos alianzas pues muy buenas en este mercado, en donde al final también decimos, no, pues yo con Rubén sí trabajo, yo con Rubén, con él sí me gusta trabajar, ¿no? Gracias. Y pues muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos un poco de tu gran experiencia que Gracias a tienes en ustedes. este mercado. La verdad es que creo que hay mucho que aprender, sobre todo pues al final yo creo que el profesionalismo en esta y en todas las industrias es algo que pues tenemos que copiarnos todo el tiempo, ¿no? ¿Y algo más que quieras agregar, Luis? No, pues la verdad que muchas felicidades, Rubén. Gracias por pasar este Gracias. tiempo con nosotros. Y definitivamente hay muchas cosas para tomar en cuenta, como la confianza que se genera a los clientes, el trato, las estrategias, los procedimientos que podemos aprender y al día a día, igual todos los oyentes, para ser mejor. Y nada más que esperemos vernos pronto, igualmente. Gracias a ustedes por la invitación. Súper contento de estar aquí y creo que faltaron muchos temas. O sea, hay mucho de dónde desmenuzar. Muchísimo, ¿no? hay muchísimo de Creo dónde que desmenuzar. Pasamos por temas y los tocamos súper poquito, pero es que es Sí, mucho. Es mucho. ¿no? O sea, realmente tenemos que tener una segunda parte contigo. Sin duda. La verdad con es mucho que gusto. hay muchísimo que hablar sobre este sector. La verdad es que es un sector que además yo creo que a la gente le importa mucho, probablemente por curiosidad, el saber cómo todo el behind the scenes del vender propiedades de este tipo, ¿no? Lo vemos mucho en series, ¿no? Que si Selling Sunset, que mil programas de ese Sí. tipo en donde, bueno, Son increíbles. la verdad es que sí son increíbles, pero pues también tenemos un Selling Sunset en México y Claro. que muchos vendemos propiedades de ese tipo. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias a Rubén, de ustedes. nuevo. Y felicidades por el podcast. Me Ay, encantó. Muchas gracias. Gracias. Y bienvenido, esta es tu Gracias. casa. Pues listo, amigos. Un episodio más, un tema más, un invitado más. Y pues nada, los invitamos a que por favor nos escuchen, que vean cada uno de los episodios.
Este es el segundo episodio de esta segunda temporada. La verdad es que vamos a tener a puro experto hablando y platicando con nosotros. Y pues antes que nada, y antes de despedirnos, Rubén, a cada uno de nuestros invitados les damos un obsequio para que se lo lleven de recuerdo y lo pongas en tu oficina. Muchísimas gracias. Y pues para que te acuerdes de tu participación en este increíble podcast. Así que pues ya saben que nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify, vernos en YouTube. Y pues hasta la próxima. Recuerden dejar sus comentarios. Recuerden que si tienen alguna idea de algún tema que les gustaría saber, algún invitado que les gustaría que tuviéramos aquí, comenten, compártanlo, denle like y vayan a nuestras redes sociales de Zeta House Capital. Y pues hasta la próxima. Nos vemos.